bueno, pues el día de hoy, como cada viernes, en punto de las 4 de la tarde, se presenta el programa de Derecho y Humanidad. Quien lo dirige, pues el doctor Marco Antonio López Galicia, que bueno, el día de hoy no pudo estar aquí en el programa, de lo cual le mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante con un gran invitado, que es el licenciado Gerardo Talavera. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la UAM Iztapalapa y bueno, pues él nos va a hablar acerca de un tema que bueno, pues considero que sí es, híjole, muy interesante, sí. Gerardo, porque es el derecho internacional de los refugiados. Pues bienvenido, Gerardo. Pues muchas gracias por la invitación, igual a Marco. Ahora que no está. Ok, nos gustaría saber y ya entrar de lleno a lo que es el tema, ¿qué es el derecho internacional de los refugiados? Sí, mira, hay una serie de derechos internacionales ahí reconocidos, públicos, en los cuales pues vamos, todas las personas y los estados tratan de estructurarse, ponerse de acuerdo, ¿no? Y a su vez esto nos deriva en algunos tratados, ¿no? Que es como uno de los primeros espacios, ¿no? de donde se reconoce el derecho internacional, ¿no? Primero, o sea, a través de los tratados, por un lado, ¿no? A partir vamos a tomar como referencia, previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como los primeros acercamientos para estos tratados de derecho internacional, que tiene un enfoque humanitario, primero, y que posteriormente se va a centrar en personas desplazadas, y se le llama refugiadas, que son estos convenios o tratados de Ginebra, ¿no? Que son estos cuatro momentos, o se reconocen cuatro, y los cuales pues nos sirven como la base de este derecho para hablar del derecho de los refugiados. Okay. Ese es como el primer paso, ¿no? Posterior a la Segunda Guerra Mundial ya se habla del protocolo, ¿no? de refugiados, que también se firma en el 51, ¿no? Okay. 51 y empieza en el 52, donde se hace el tratado y el protocolo se firma en el 52. Okay. Y ahí lo que se estipula primero es el concepto de refugiado, que es un término bastante complejo y que también ha ido reconstruyéndose un poco, o se está en el debate actualmente de si ese concepto o esa definición de refugiado de los 50 es la que actualmente podríamos entender como refugiado. También México tiene su propia definición, ¿no? Que está basada obviamente en estos convenios internacionales, okay. Pero que tiene su propia ley sobre refugiados y protección complementaria. Ok. Entonces, muy bien, bueno, pues en cuanto a lo que, bueno, ya ahorita nos acabas de explicar, Gerardo, que es el derecho internacional de los refugiados. Ahora, ¿cuáles serían los instrumentos internacionales del tema? Los instrumentos internacionales te refieres al tratado y a los protocolos. Bueno, está lo tengo acá, si quieres anotado, más para no darte claro. Una información que no pueda ser la correcta. Te digo, se hacen los tratados de Ginebra. Un segundo. Es que no es. Bueno, es la Convención del 51 y el Protocolo del 52, los primeros, y posteriormente se va avanzando. Internacionales de Naciones Unidas son estos dos primeros. Posteriormente se firma en Cartagena, en los 80s, también en la Convención de Cartagena se firma un convenio sobre refugiados. Hay otros instrumentos internacionales, como puede ser la Declaración de Nueva York, que también se realizó en el 2016, y el Plan de Acción Brasil, que se firma en el 2014, y antes del Plan de Acción Brasil, ahorita no me acuerdo, pero hacia acá también, en el 81 hubo una convención en México, también sobre el reconocimiento de la condición de refugiado, en el 81. Y justamente este año se vuelve a firmar un convenio que viene de la mano de Nueva York sobre refugiados, ¿no? Impulsado mucho por México y por Suiza. Entonces, diría, son como los instrumentos que particularmente basan el derecho de los refugiados.
Ok, Sí. ok. Y en cuanto a este instrumento, ¿qué población es la que se atiende? Sí, mira, bueno, además de mis estudios profesionales, actualmente yo colaboro en una organización que se llama Programa Casa Refugiados. Ok. Esta organización pues se encarga o nos encargamos de hacer de dar atención humanitaria a personas refugiadas en la Ciudad de México. Eso implica todo lo que tiene que ver con una respuesta humanitaria. Por eso te mencionaba al principio el derecho, no me fui por el tema de los derechos humanos, me fui por el tema del derecho humanitario. Nosotros lo que hacemos es que damos una respuesta humanitaria a todas las personas que por desplazamiento forzado y transnacional se ven en la necesidad de solicitar asilo en la Ciudad de México, ¿no? Que es este concepto de refugiados que te mencionaba al principio, que que básicamente define al refugiado como una persona que por algún miedo fundado, ¿no? Y por un tema de raza, de color de piel, de religión, de identidad política, de ideología política, tenga que salir de su país de origen y tenga un miedo a volver a él, ¿no? Okay. Entonces digamos que ahí está un poco el concepto de refugiado, y nosotros lo que hacemos, parte de mi trabajo, es que acá en la Ciudad de México, a este grupo focal, digamos, darle una respuesta humanitaria adecuada y después que tenga un proceso de acceso a derechos. Ok. La población que se atiende es a cualquier tipo de persona que vive en cualquier país, o es en específico en ciertos países que pueden atender. ¿Nosotros o en general? Ajá. ¿Se traduce hacia refugiados? En general y en particular. Sí, mire, en general uno de las partes consagradas del derecho a los refugiados es el derecho a la no devolución, ¿no? De por qué se vuelven fundamental estos primeros tratados de Ginebra, donde lo que se reconoce es que un agente persecutor, como fue en los 50, el Estado, el gobierno, pueda atentar en contra de la vida de personas. Entonces, el hecho de tener este reconocimiento asegura que en los convenios internacionales, cuando la persona sale de ese país, porque su agente persecutor puede ser en ese momento el gobierno, pueda solicitar a otro país el derecho a no ser devuelto a ese país donde puede estar en riesgo su vida. ¿No? Digo, te estoy hablando, o sea, este es un enfoque que deberíamos tener más como de conflicto armado. Sí, claro. ¿No? Que es este primer concepto original en los 50, vienen saliendo de una guerra mundial, los países todavía estaban demasiado, ¿cómo decirlo?, polarizados en ideologías políticas. ¿No? Entonces sí había un espacio persecutorio entre el Estado y las poblaciones de sus propios territorios. Entonces, en el momento de que, o sea, como parte de esta necesidad de protección, se garantizó, lo primero que se trata de garantizar, además del derecho a la vida, es que estas personas que salgan no sean devueltas. Entonces, cualquier persona que esté dentro del sistema de Naciones Unidas, o que los países estén dentro del sistema de Naciones Unidas, que vaya a otro país y exprese su miedo a ser devuelto, en ese momento puede solicitar refugio en cualquier país del sistema de Naciones Unidas. Ok. Entonces te diría, sí aplica a todos. Sí, ¿no? sí aplica a todos los países. Habría que, digo, te lo estoy un poco planteando desde el enfoque clásico, digamos, como del enfoque de los 50, ¿no? Actualmente los desplazamientos no nada más son por temas de violencia como agente persecutor del gobierno o grupos del Estado. ¿No? O sea, actualmente los agentes persecutores en espacios, por ejemplo, como Centroamérica, a veces es el crimen organizado, ¿no? Entonces, que está brillando a que sean desplazamientos masivos con carácter de transnacional. Ok. ¿Y cuál es el procedimiento en el momento en el cual la persona viene a pedir el refugio? O sea, ¿cómo le hacen? Sería Así un poco es. como la pregunta. Pues mira, normalmente el reconocimiento de la condición de refugiado, el único con la capacidad administrativa de reconocerlo es el gobierno. Okay. ¿No? Entonces el gobierno federal. Entonces todas las personas, por lo menos en México, tienen que pasar por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esta es una secretaría que es muy parecida al INAMI, el Instituto Nacional de Migración, pero que tiene otras características, que es específicamente trabajar con personas refugiadas, ¿no? Entonces, dependen de gobernación ambas,
y lo que tiene que hacer la persona administrativamente es, entrando al país o en el mismo momento de que ingresa en las puertas de migración, digamos, expresar o manifestar su deseo de solicitar asilo. ¿Esto para qué? Para que no sea devuelto. Un gran problema que tenemos actualmente en México es que muchas personas son devueltas y no se les está garantizado. O sea, vamos, Amnistía Internacional, por ejemplo, sacó un informe a principios de año donde señalaba explícitamente que un gran problema es que no se le está garantizando a las personas su derecho a solicitar asilo. Entonces, porque eran devueltas. Entonces ahí hay una franja, también por ahí hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde, por ejemplo, normalmente nosotros asumimos que el aeropuerto es parte del territorio nacional, ¿no? Del territorio nacional mexicano, pero los aeropuertos internacionales tienen protocolos de seguridad y protocolos que los gobiernos han firmado en general para temas de seguridad, donde pueden no aceptar a una persona desde el aeropuerto. Entonces, por ejemplo, el año pasado se devolvieron más o menos 8.500 personas que llegaron en avión de algún país del mundo al aeropuerto de la Ciudad de México y no se les permitió el acceso, ¿no? Desde el aeropuerto. Entonces en ese momento son retornadas, ¿no? Un retorno pues sí un poco involuntario porque no les dejan entrar. Entonces estas personas, muchas de estas personas, no sabemos porque no es un dato que podamos tener, podrían ser solicitantes de asilo. No sabemos, pero lo que sí ocurre es que muchas veces cuando llegan no se les permite a estas personas solicitar asilo, que es otro gran problema. O sea, de esta información no tenemos un dato, ¿no? ¿Cuántos? Pero lo que sí ha pasado es que muchas veces las personas también se intentan internar al país como turistas, ¿no? Entonces ese es otro tema, porque a veces quieren ingresar como turistas, pero la realidad es que les rechazan su ingreso por turistas, entonces ya no pueden solicitar asilo. Entonces hay bastantes ahí como lagunas administrativas, legales, para poder empezar este proceso. En un proceso promedio, digamos, la persona va a la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, solicita la condición de refugiado y en ese momento el gobierno tiene 45 días hábiles para reconocer la determinación de refugiado. Tiene un proceso de entrevistas, tiene un proceso de firmas, tiene una serie de cosas, de procesos para poder determinar que sí es una persona refugiada. No es un acto automático, ¿no? O sea, es algo que progresivamente va pasando, ¿no? O sea, se analiza desde la burocracia, que ese es un reto también que se tiene muy grande, ¿no? O sea, no es un juicio el que pasa a la persona para ver si es refugiada, pasa un proceso administrativo. Si después de los 45 días no tiene el Estado determina que es considerada persona refugiada, digamos que en ese momento tiene todas las características de la figura que en migración se le reconoce como residente permanente, ¿no? Y si no, tiene derecho a todos sus procesos pues administrativos que tiene cualquier persona, ¿no? Un recurso de revisión, en determinado momento un juicio de amparo, un juicio de nulidad, todo este tipo de cosas. Ok, bueno, pues está muy interesante el tema, vamos a seguir hablando más adelante. Sin embargo, bueno, ahorita quiero darles una invitación a toda la comunidad IMPO a seguir el estreno del nuevo programa, el cual se va a llevar el nombre de Extramuros, Economía y Nación, con la maestra Silvia Delgado González. Todos los miércoles de 3 de la tarde a 4 a partir del día 26 de septiembre. Comenzarán sus transmisiones por Radio IMPO. No se lo pierdan, comunidad IMPO. Y bueno, pues nos vamos a un corte y en un momento regresamos con nuestro programa Derecho y Humanidad. Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con nuestro programa sobre Derecho Internacional de los Refugiados. Y bueno, pues en el corte estábamos platicando, Gerardo y yo, acerca de cuáles serían las problemáticas en cuanto a los adolescentes, el poder estar pidiendo este refugio, ¿no? Sí. Bueno, veíamos un poco que hay muchos motivos, ¿no? El primero es un tema de seguridad. O sea, normalmente el desplazamiento, que no es nada más local, sino que ya se fue a otra frontera, tiene que ver con que no hay una garantía, ¿no? de las personas por su seguridad. En el tema de adolescentes básicamente es porque pueden ser
presionados para que participen en alguna pandilla, o pueden ser extorsionados por otros estos grupos delincuenciales, o pueden ser obligados a participar en actos que no quieren, o sea, por ejemplo, el hecho de tratar de vincularlos a ser sicarios, ¿no? Entonces esos son como de Centroamérica hacia México. Ese es un gran enfoque de migración, ¿no? Por ejemplo, también el tema de acceso a salud. O sea, en muchos casos las personas, los adolescentes tienen que salir de su país por un tema de salud, ¿no? Entonces, porque el Estado no les puede garantizar a veces la seguridad o el acceso a servicios. Sí, claro. Que ahorita estoy recordando, por ejemplo, en cuanto a las problemáticas de la mujer, cuando, bueno, pues son utilizadas para la trata de personas, ¿no? O bueno, pues también las utilizan para la prostitución, ¿no? También podría ser como una problemática y poder pedir un refugio. Sí, claro, sí, o sea, de cualquier miedo fundado, ¿no? Por persecución, ahí la palabra poco clave es el de persecución, ¿no? O sea, que el hecho de que estas personas cambien de espacios es porque ya están siendo perseguidos, o sea, porque hay alguien atrás, un grupo de personas, ¿no? O el gobierno en otros espacios que le impiden a la persona, digamos, tener el adecuado ejercicio de derechos o el adecuado acceso a derechos. Entonces, como eso no está garantizado, la persona pues se ve, una de las tantos motivos, ¿no? Porque hay bastantes, pero uno es este espacio persecutorio, se ve orillada a moverse de su lugar de origen, ¿no? Entonces, claro, ahí las mujeres dentro de la migración son un foco de atención importantísimo, porque normalmente es niñez es un foco muy importante, ¿no? Porque son niñez que está expuesta a cualquier tipo de violación de derechos humanos, ¿no? Las mujeres están en el mismo sentido. O sea, hace unos 8 años más o menos, 7, Amnistía Internacional sacaba un documental sobre víctimas invisibles justamente, y veía cómo la situación de las mujeres en la migración irregular sobre México era condicionante de ataques sexuales, ¿no? O de género. Entonces, cosa que el hombre no pasa. Entonces, sí es un tema muy importante, ¿no? Como reconocer que también Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más o menos, como en 2015, saca una infografía justamente donde hace un estudio donde el 99% de las mujeres que van en la ruta de Centroamérica hacia México o hacia Estados Unidos han sufrido algún tipo de violencia sexual de género. Entonces es un dato muy duro, o sea, porque ahí está. Por supuesto que sí. Ok, bueno, ya hablamos acerca de lo que son los refugiados, pero ahora me gustaría saber, y yo supongo que también a la comunidad IMPO, ¿qué diferencia hay entre un refugiado, un solicitante de asilo y un exiliado? Ok. El solicitante de asilo y el refugiado, la única diferencia que hay es que uno es una persona o sea, el solicitante de asilo quiere ser refugiado en la ley mexicana, ¿no? O sea, yo para ser reconocido como refugiado tengo que ser primero solicitante de asilo, okay, ¿no? Entonces, sí hay un tema de ejercicio de derechos entre una y otra. Es decir, que el Estado te reconozca tu condición de refugiado implica un cierto tipo de protección internacional, como esto que estamos diciendo, ¿no? El derecho al empleo, el derecho a la no devolución, ¿no? Al ejercicio pleno de tus derechos humanos, como cualquier Estado te tiene que garantizar. La solicitud de asilo es este proceso previo al refugio, ¿no? Y cuando hablamos de exiliado, ahí hay una terminología, no se ubica en la norma, o sea, en México no está en la ley el hablar de exiliados, o sea, no se reconocen exiliados. Hay una que es el asilo político. El asilo político es un trámite que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación con el Instituto de Migración, ¿no? Para reconocer a una persona que por un tema directamente político tenga que salir de su país y que el Estado mexicano le ofrece protección especial por este tema. Entonces, yo te diría más o menos el exiliado va por ese eje, o sea, como más bien es una persona que se le asume a veces como que trabaja temas políticos o tiene algún tema ya de interés en particular o actividad
que puede hacer que los intereses de otros grupos pues se confronten y tenga que salir del país. Ok. Por ejemplo, en algún momento yo he llegado a escuchar que algunos políticos o algunos escritores les llaman exiliados. Sí, justo en ese estado. Sí. Pero los que no tienen esta asignatura o no se les puede llamar exiliados, solamente pues asilo, ¿no? Sí, también por ahí hay un espacio del país, ¿no? O sea, de la posición del país de origen. O sea, cuando hablas de exilio, o sea, hablas a veces de que el país te saca, ¿no? Como en estos como países, no es lo mismo de migrar a que alguien te exilie, ¿no? O sea, te sacaron, ¿no? En el refugio lo sacan también, o sea, creo que es una palabra que es coincidente, pero los motivos son otros, ¿no? O sea, como digo, ahorita pienso toda esta época de los 70, ¿no? Bastantes escritores exiliados, ¿no? Tan Neruda en su momento, ¿no? O sea, como personas que tenían alguna actividad política, que tenían alguna actividad como académica, sí, que pues por las mismas actividades se orillaba a pues este conflicto entre intereses, digamos, los orillaba a salir de su país de origen. Sí, claro, que de hecho usted acuerdo varios exiliados que están en el Colegio de México, ¿no? Sí, todo Colmex. No, lo que pasa es que Colmex en particular, su origen es a partir de las personas, de los niños, bueno, en los 30, ¿no? Cuando se hace todavía está la Guerra Civil Española, parte de la diplomacia mexicana aceptó un barco de niñez española en México, ¿no? Entonces se supone que muchos de estas personas que se instalan que en esta época llegan a México son los fundadores del Colegio de México. Exacto. ¿No? Entonces ahí hay un trabajo bastante interesante. Yo diría, a ellos se les llama exiliados, pero también se les llama refugiados. Sí, como que el exilio español se le conoce, ajá, ¿no? Sí. Como esta salida de personas. Pero que yo diría, ahorita yo le llamaría más refugiado, pero que sí tiene una connotación política en muchos casos. Digo, no estos niños, pero muchos de los exiliados que llegaron acá tenían un enfoque mucho más político. Sí, exactamente. Ok, bueno, pues ya sabemos cuál es la diferencia en estos tres conceptos. Pero bueno, ahora, ¿qué autoridad es la que atiende en México las solicitudes? Ya en cuanto al asilo, ya nos habías hablado del refugiado, ¿no? Pero ahora del asilo. El asilo es migración y te digo es relaciones exteriores y es migración porque sí hay un tema mucho más político, o sea, cuando el Estado te reconoce como actor político o actor relevante, digamos, en la vida pública, ¿no? Y puede situar hasta el país en un conflicto situacional, o sea, no sé, ahorita lo pienso, pasó en España a finales del año pasado, con esta independencia de Cataluña, ¿no? Donde Puigdemont, se llama, si recuerdo bien, declara una soberanía, ¿no? Entonces, al momento de que el Estado español actúa en consecuencia, yo te diría, todo eso entra en la parte teórica del estado de excepción, ¿sí? En ese momento hay una ausencia de Estado. ¿Por qué? Porque justo hay un conflicto, ¿no? Entonces, normalmente la institución que tenga las capacidades de reinstalar el orden, este Estado de Derecho, es normalmente pues, la que obviamente tiene la potestad del poder, ¿no? Este poder político del Estado liberal. Entonces, en ese momento esta persona no tenía la estructura para digamos que prevalecer frente al otro, entonces se tuvo que exiliar. Y tuvo que ir a otro país a pedir un reconocimiento como asilado político. ¿No? Entonces es un poco, creo que es un ejemplo ahorita muy, muy actual y muy claro de cómo asimilar a un exiliado, sí, claro. Un exiliado político. Y eso, digamos que se atiende desde un ámbito de relación exterior, ¿no? Que aquí lo llaman relaciones exteriores con migración. Ok. Bueno, y por ejemplo, ¿cuántas personas son las que llegan a solicitar el asilo en México y de qué países vienen? Pero bueno, creo que esta pregunta no la vas a responder en un corte. Mientras, vamos a otro comercial en donde Grupo Parkinson se realizan todos los martes en el plantel Montevideo número 625. Para más información se pueden comunicar al 6393 1100 con la doctora Patricia Polo Scott.
¿sí? El IMPO está buscando la nueva identidad de trabajo social y bueno, podrán participar cualquier miembro de la comunidad universitaria. El escudo debe reflejar la naturaleza de la escuela, por lo que se valorará que se representen los valores y ética de trabajo social, y que será acompañado por las siglas del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Para más información pueden consultar a través de las redes sociales de Radio IMPO y de IMPO Oficial al número 693-1100. Y bueno, pues vamos a un corte y regresamos con nuestro programa Derecho y Humanidad. Bueno, pues ya regresamos de nueva cuenta y bueno, pues nos quedamos en la pregunta, ¿verdad? Sí. En cuanto a cuántas personas solicitan a México y de qué países constantemente. Sí, mira, México ahorita está pasando un proceso de readaptación porque los problemas regionales están empezando a ser bastante más complejos, ¿no? O sea, antes... te puedo decir, a partir del 2015 más o menos, a nivel nacional, del 2015 para atrás, un periodo de 5 o 7 años, el estimado de solicitudes de asilo era más o menos entre 2.500 y 3.000 en el país, ¿no? Es un número bastante, pues, para una realidad de 100 millones de habitantes es un número bastante pequeño, ¿no? Básicamente nulo, ¿no? O sea, 3.000 no significa mucho. A partir del 2016 en adelante, los flujos han ido creciendo exponencialmente. Entonces, en 2016 se pasó de tener de 2.500, 3.000 solicitudes de asilo a tener 8.000. ¿No? Entonces, en 2017 se pasó de tener 8.000 a tener casi 15.000 solicitudes, ¿no? Y aunque actualmente, más o menos, según datos de la Comar, estamos teniendo a la mitad del semestre del 2018 entre casi 10.000 solicitudes de asilo, ¿no? Entonces, con la expectativa de que si eso es a mitad del año, pues terminando el año serán 20.000 solicitudes de asilo, ¿no? Entonces, esto de que nos está hablando es efectivamente no es un problema o sea, es un problema que siempre está, ¿no? en cantidades muy pequeñas, pero que actualmente, sin ser un indicador tan relevante para las capacidades del Estado mexicano, es un número que sí a las organizaciones de la sociedad civil, a todos los que trabajamos con personas refugiadas, nos ha pedido una multiplicación de esfuerzos, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con 200 personas en un año a trabajar con 1.000, ¿no? O sea, es básicamente hacer 5 veces lo mismo. Entonces, ese es como ahorita el contexto de flujos migratorios, solo de solicitantes de asilo, ¿no? ¿Qué es esto que te digo? ¿Quién va a hacer su trámite a la Comar? ¿Quién quiere ser reconocido como refugiado? Todo esto. Paralelo a esto hay un problema de migración más complejo, más amplio, bueno, no más complejo, más amplio, de personas que quieren llegar a la frontera norte, ¿no? O han querido llegar a la frontera de Estados Unidos, ¿no? En el 2015 más o menos la OIM daba datos de que había un flujo irregular de personas que querían llegar de sur a norte de hasta 300.000 personas al año, ¿no? Entonces, pero que no están reguladas, o sea que no hay ningún proceso regulatorio de estas personas. Y se ve desde un enfoque de seguridad, o sea, no se le da un enfoque de derechos humanos, sino que se le da un enfoque de seguridad. Entonces muchas veces normalmente lo que pasa es que las persiguen, ¿no? Parece un tema persecutorio, porque se ve desde la seguridad y no desde el tránsito de las personas, ¿no? Seguro. Después, la siguiente pregunta, cuando hablamos de las nacionalidades de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, en la Ciudad de México van a ser distintas. Yo te diría, en frontera sur, claramente son los países de Centroamérica, ¿no? Honduras, El Salvador, Guatemala, principalmente, que básicamente generan generaban hasta 2017 el 90% de las solicitudes de asilo en México, más o menos. La región centro o la Ciudad de México, bueno, dentro de la Ciudad de México, te podría decir que las poblaciones son mucho más complejas porque es un punto de internamiento, como lo que te mencionaba al principio, de un aeropuerto internacional, ¿no? El aeropuerto internacional de la Ciudad de México recibe miles de personas de todos los países todos los días, ¿no? De países con distintas complejidades. Entonces, acá en la Ciudad de México, por lo menos en 2016, 17 y 18, a lo que va del año, nuestros flujos principalmente están en 3 ejes.
Uno es personas de Centroamérica, que es que normalmente son personas con vulnerabilidades muy altas. Otro grupo muy importante es el de personas venezolanas, ¿no? También implica más o menos un 40% del total de solicitudes de asilo en la zona. Okay. Y el tercer grupo poblacional importante son personas extracontinentales, mayoritariamente de África, que tienen otra, o sea que yo te diría, cuando te estoy diciendo estos tres ejes, te estoy diciendo complejidades completamente distintas. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿qué tiene que ver con idioma, color de piel, o sea, con integrarse a la ciudad, ¿no? Entonces, más o menos esos son los flujos poblacionales. Ok, y ya cuando están aquí, bueno, que son aceptados, que se lleva todo su proceso, para ellos les cuesta trabajo el poderse adaptar justamente pues a un México con sus tradiciones, con sus valores, con Sí. la gente que es, bueno, pues es diferente en carácter, temperamento, etcétera, Sí. hacia ellos. ¿Cómo pueden ellos empezarse a adaptar? Sí, nosotros ahí tratamos de usar este término de integración. Es una palabra bastante compleja que nosotros utilizamos siguiendo como los procesos de Naciones Unidas para ver qué es lo que la persona necesita en el país receptor para tener un proceso digno. Es un proceso muy complicado, hay gente que o sea, hay refugiados que llegaron en los 70, refugiados chilenos, ¿no? Ahorita ya no habrían, o sea, ya no salen las personas chilenas, ¿no? Que te diría al día de hoy que no es una persona mexicana, ¿no? Llevando 20, 30 años aquí, te diría que sigue siendo chilena y que sus objetivos, o sea, que su identidad nacional y todo eso son chilenos, ¿no? Y no buscan naturalizarse. Entonces, en ese nivel de complejidad, o sea, estoy tratando de tocar un extremo, ¿no? Una persona de larga estancia que ya fue reconocida como refugiada hace 30 años y que no va a cambiar sus papeles para para ser mexicana, ¿no? Entonces, versus por el otro lado personas que cuando una persona es reconocida como refugiada tiene que pasar un proceso de 2 años, un periodo de 2 años para solicitar la naturalización si lo quisiera, ¿no? Digamos que el extremo de la integración es el acceso a los derechos políticos. Entonces se logra una integración cuando la persona cuando después de 2 años, todo esto la persona busca y trata de tener acceso a derechos políticos. Ok. Y una vez que, bueno, pues ya pasan cuando son solicitados, candidatos, ¿en dónde viven? Sí, pues depende, es que es un tema muy complejo cuando nosotros lo dividimos en 2 ejes. Primero es la parte humanitaria, y la segunda parte ya es la parte de integración, ¿no? Cuando hablamos de un tema humanitario, te diría es un tema urgente, ¿no? O sea, si el día de hoy llega una persona a México y está en situación de calle, pues tratamos de buscar un albergue, tratamos de buscar un espacio adecuado, el cual le garantice comida, donde dormir, o sea, donde tenga estos mínimos indispensables, y hay estándares para eso, en los cuales pueda, por lo menos primero sobrevivir, ¿no? Y garantizar su espacio su sobrevivencia. Posterior a ese espacio, que nosotros lo asignamos más o menos entre 2 semanas máximo, ya empieza después un proceso de integración donde si la persona empieza a tener empleo, donde si la persona empieza a tener acciones positivas y empieza a generar recursos, pues se busca un espacio de renta, o sea, ya empieza un tema un tema de autosuficiencia, ¿no? Entonces, inicialmente cuando hablamos de tema humanitario, están en un albergue. Ya después, pues como cualquier persona mexicana, busca su lugar donde rentar. Ya poco a poco, y bueno, ya adaptándose, ¿no? Sí, exacto. Para poder pedir empleo y poder ya empezar a independizarse, ¿hay algún proceso, algún apoyo que Casa Refugiados les ayude? Pues, o sea, sí hay apoyos. El tema es que nosotros, lo que nosotros básicamente tratamos de diagnosticar en un primer momento es el tratar de ver vulnerabilidades. Canalizamos espacios de empleo, o sea, nosotros tenemos ahí bolsas de trabajo, de vínculos con líderes locales que ofrecen empleos, o sea, tenemos como varias redes. Tenemos una red que se llama Abriendo Puertas, ¿no? Donde la idea es que las personas tengan
las herramientas para tomar decisiones, que eso es un poco lo que nosotros asumimos, o sea, más como un espacio de no vamos a regular las decisiones de las personas, no somos, no se los decimos luego de broma, pero no somos papás de nadie, Sí, claro. ¿no? Y más porque son personas adultas, no trabajamos con niñez, ¿no? Pero estas personas al final tienen planes de vida muchas veces, o sea, ya tienen un mapa muy claro de qué quieren en su vida, por eso a veces están aquí, Sí, ¿no? Porque ya tuvieron que, o sea, ya hay una construcción fundamental antes de estar acá, en algunos casos. En otros casos, las situaciones de violencia de los países de origen son tan graves y la afectación es tan fuerte que sí tenemos que entrar en un proceso de generar herramientas para la paz, ¿no? Y solidaridad. Y en función a eso, que las personas vayan tomando sus propias decisiones, que ese es el reto. Sí, claro, que poco a poco. Dentro de esta población que bueno, ahorita hemos estado hablando, ¿qué porcentaje aproximadamente hay Ajá. en cuanto a las personas adultas mayores? Es relativamente bajo, este año ha sido mayor, ahorita tenemos aproximadamente 25 personas adultas mayores, ¿no? El año pasado tuvimos como 10 y así, o sea, yo te diría es un flujo no mayor bueno, ahorita está extremado a 20 y tantos, pero nunca ha sido tan grande. Trabajamos con grupos poblacionales adultos mayores porque tenemos un grupo de trabajo de personas que fueron refugiadas en los 80s. Entonces son 13 personas que ya están arriba de los 60 años, 65 años. Bueno, en realidad creo que ya quedará uno de menor de 65, todos los demás tienen arriba de 70. Y los cuales pues, pero tienen otras necesidades y es otro proceso, pero digamos que es una persona de larga estancia. Ok, bueno, pues vamos ahorita ya a nuestro último bloque y bueno, pues les hago llegar otro comercial acerca de apóyanos con tu donación, entrega en unidad académica de IMPO, Montevideo, Tlalpan y Tláhuac. Gasas no esterilizadas, gasas esterilizadas, jeringas de 20 milímetros, de 3 milímetros, hisopos, algodón y gel antibacterial, así como cubrebocas, toallas húmedas, tena, pañales Diapro Unitalla y bueno, pues vendas, así como también una pomada óxido de zinc y una pomada de sulfadiazina de plata. Y bueno, pues también tela adhesiva. Los medicamentos Nuliteli, Dormicum y Lactulax. Fecha límites Comunidad IMPO para el 9 de septiembre de este año. Así es que bueno, pues no dejen de hacer su donación y bueno, pues regresamos en un momento más con nuestro programa Derecho y Humanidad. Y bueno, pues ya regresamos de nueva cuenta a nuestro programa y bueno, al tema de Derecho Internacional de los Refugiados. La verdad que es un tema muy interesante y que bueno, pues pocos llegamos a conocer más allá, ¿no? Acerca también de la Casa del Refugiado, cuál es la diferencia entre un asilo, entre un refugiado, un solicitante y bueno, pues ya nos ha estado dejando muy claro todo esto, Gerardo, ¿verdad? Y bueno, pues también me gustaría saber, y considero que también a la comunidad, ¿cuál es la intención de quedarse aquí o de irse a EWA? Uy, yo creo que eso más te lo sabré que preguntárselo a ellos, pero nosotros particularmente lo que detectamos es justo en este supuesto de que son personas que por algún miedo fundado salen de su país, o sea, el motivo por el cual salen es miedo, ¿no? Entonces, ese miedo implica reconstrucción, ¿no? Cuando salen las personas pues están dejando muchas cosas, ¿no? Muchas cosas no físicas, o sea, hay otras cosas que se quedan allá, ¿no? Entonces, normalmente la persona hace una escala, ¿no? De valores, ¿no? O hace su escala de prioridades, no sé, y ahí es cuando deciden dónde deciden quedarse o a dónde quieren llegar. Sí, es muy complicado ahorita llegar a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por un tema de seguridad, por muchas cosas, sobre todo cuando sales por un tema de persecución, o sea, por un miedo, ¿no? Entonces muchas personas, por ejemplo, llegan directamente a Tapachula, a Tenosique, y solicitan asilo allá, ¿no? Entonces por eso hay un alto nivel de solicitud de asilo. ¿Por qué? Porque si una persona en estancia irregular
decide tomar la ruta, aunque venga a la Ciudad de México, es mucho más riesgoso porque, o sea, está expuesta a que la detengan, está expuesta a que la deporten, está expuesta a que alguna pandilla la tome, o sea, son muchos riesgos, digamos, también de esta ruta irregular, ¿no? de personas en movilidad hacia Estados Unidos. Nosotros en particular lo que hacemos, pues más bien es tratar de generar condiciones para que las personas primero reconstruyan y después traten de acercarse hacia un futuro que les brinde pues capacidad, o sea, un espacio resiliente, le podríamos llamar, ¿no? Para su vida. ¿Por qué? Porque, o sea, no sé, nos pasa en muchos casos que las personas pues no tienen planes de vida, no sé, grupos familiares, ¿no? Salen, no tienen muy claro, pero sí están pensando en el futuro de sus niños, ¿no? Niñas. Entonces lo que tratamos de hacer, por ejemplo, desde ese enfoque es generar alternativas sólidas para que la niñez la pase bien, o sea, tenga una construcción sólida, y entonces eso haga que los padres definan en su escala de valor, ¿no? En su escala de urgencias, prioricen a sus hijas y a sus hijos, ¿no? Para tomar decisiones, pues por lo menos que estén en favor a sus descendientes. Ok. ¿Qué organizaciones ayudan y cómo pueden ayudar a la sociedad? Mira, nosotros, Casa Refugiados, pues te digo, hace este programa de asistencia humanitaria y hacemos este programa de integración y de educación para la solidaridad, ¿no? Son como nuestros 3 ejes de trabajo básicos. Trabajamos en coordinación, no son trabajos individuales, o sea, sino que en coordinación trabajamos con albergues, ¿no? Somos parte de la red de documentación de personas migrantes, ¿no? De organizaciones de atención, de organizaciones que atienden a migrantes, que es una red de 23 organizaciones que están en toda la ciudad, de todo el país, ¿no? Documentando el flujo migratorio de las personas. Los albergues son un punto fundamental para la atención humanitaria, ¿no? O sea, es un punto donde la gente llega, tiene un lugar donde dormir, tiene que comer, o sea, entonces muchos de los apoyos que se necesitan normalmente están en el albergue, y que son apoyos urgentes, comida, alimento no perecedero de repente, ¿no? O sea, cobijas nuevas, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas normalmente es en el albergue. Cuando nosotros hacemos ya los procesos de integración, los estructuramos más bien en función a los planes de vida de las personas. Un poquito más tenemos un diálogo con ellas y sobre lo que ellas nos vayan diciendo es como vamos apoyando a lo que necesitan. No sé, por ejemplo, tenemos convenio con Uber, ¿no? Entonces, Uber apoya a las personas refugiadas. Tratamos de hacer, o sea, si la persona refugiada decide que sí quiere trabajar en Uber, pues entonces acompañamos el proceso para que ambas partes coincidan, ¿no? Y les vaya bien. Así también hay otras organizaciones que hacen este tipo de apoyo. Hay un tema de acompañamiento legal que también es fundamental, ¿no? O sea, donde tiene que tener, no, más que legal es de gestión, ¿no? O sea, tiene que tener información adecuada para ejercer sus derechos al final. Sí, claro, y que conozcan cómo los respaldan, ¿no? Aquí en México. Exacto. Y que realmente pues los acobijan, ¿no? Para que ellos pues puedan seguir adelante con sus proyectos que en algún momento ya tienen estructurados, ¿no? Así es. Y que bueno, pues es como una red de apoyo, ¿no? Lo que hace Casa Refugiados para que ellos puedan llevar a cabo pues ya una vida diferente, ¿no? Sí, claro. Ok, ¿y hay esta parte psicológica para ellos? Sí, de hecho nosotros con el IMPO tenemos un convenio para quien quiera hacer servicio social con nosotros. Ahí tienen, los estudiantes de IMPO tienen un convenio, ¿no? que pueden realizar su servicio social con nosotros. Sí, pues digo, o sea, hay como muchos. Esta parte del acompañamiento, ¿verdad? Emocional, para que ellos pues, puedan readaptarse aquí ya. Sí, te digo, perdón, ahorita se me fue la pregunta, pero sí, o sea, nosotros tenemos un área de psicología, por eso tenemos el servicio social con ustedes. Igual tratamos de que los albergues tengan sus áreas los albergues tienen sus propias áreas de psicología, ¿no? Donde tienen un diálogo con sobre todo las personas que están dentro del albergue. Y en general estamos en el proceso de desarrollar mejor una red de atención psicológica para personas en migración, porque pues
o sea, hay distintos tipos de violencia en la migración, ¿no? O sea, hay una violencia de país de origen, ¿no? Hay otra violencia en la ruta migratoria y ahí a veces hay otro tercer espacio de violencia dentro del país, de la comunidad receptora, ¿no? Entonces, ese es un poco del por qué la migración está en vulnerabilidad, ¿no? Porque o sea, ahí solo vemos 3 espacios de violencias diferenciadas en una misma persona, ¿no? Y que nunca o difícilmente en otros espacios tienen la capacidad de reconstruir o de atender, ¿no? Y que los impactos, o sea, son a mediano o largo plazo y que también son a las comunidades receptoras. Entonces, como no está siendo sensible de repente la comunidad que atiende a personas migrantes y refugiadas de este tipo de consecuencias que puede traer el no poder responder adecuadamente desde la parte emocional, ¿no? a las personas. Claro, sí, porque bueno, pues el estar cambiando de residencia, el estar viviendo en un país que bueno, pues apenas se está conociendo, la gente también, pues para ellos les es muy difícil, ¿no? Muy complicado. Sí. Y bueno, pues justamente pues es como esta red de apoyo que ustedes también brindan, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene la Casa de Refugio más o menos? Sí, Casa Refugiados es una organización que más o menos empieza sus actividades en los 80s, en el 85, ¿no? Donde lo primero que hace es un trabajo de solidaridad, de educación para la paz, y lo que busca fundamentalmente es generar espacios de diálogo, de construcción de ambientes interculturales, ¿no? Progresivamente se han tenido acciones específicas, por ejemplo, a partir de los 90s y hasta el 2011, 2012, se realizaba, era un proceso donde se trabajaba junto con Amnistía Internacional y junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por un proyecto en común, que es lo que nosotros llamamos La Casita, que es un centro de día, ¿no? Donde las personas tienen acceso a una biblioteca, donde se hacen actividades que integran a personas mexicanas y personas, digamos, refugiadas, para tener este espacio de red, ¿no? A partir de 2012, ya como asociación civil, o sea, se instala como asociación civil y se trabaja en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y a partir de 2015 empezamos a implementar el programa de asistencia humanitaria para personas refugiadas en la Ciudad de México. Okay, bueno. ¿Y dónde están ubicados? Tenemos 2 espacios. El centro de día se encuentra en el Parque Ramón López Velarde, que se encuentra donde está el Parque Centro Médico, donde está el Hospital Siglo XXI de Centro Médico. Ahí hay un parque, es el Parque Ramón López Velarde. Dentro del parque, ahí está el centro de día, ¿no? Que ahí se hacen actividades interculturales, se hace una posada, por ejemplo, se celebra el Día del Niño, o sea, hay muchas actividades ahí. Y la oficina se encuentra en la colonia Escandón, en Mártires de la Conquista, número 86. Ok, bueno, pues muchas gracias. Te agradezco por haber compartido esta experiencia que vives en Casa de Refugiados, y realmente pues también que nos hayas también hablado del derecho internacional de los refugiados. A toda la comunidad INPO les agradezco que bueno pues hayan visto este programa. No olviden mandar bueno pues sus mensajes, sus comentarios por medio de Facebook, por medio de YouTube o por las redes sociales. Y bueno, pues por último les voy a dar otro comercial, que es acerca de un curso Construyendo el Debate, que se va a impartir los días 4, 11, 18 y 25 de octubre, de 5 a 8 horas. Va dirigido a la comunidad estudiantil y docente del INPO y MEPS. El objetivo es dotar de elementos teóricos prácticos a los participantes necesarios para la construcción de técnicas de discusión y bueno, requeridos para el desarrollo del pensamiento crítico y manejo de grupos. Las sesiones están dirigidas, son 4, y bueno, pues son estrategias para generar el diálogo y la argumentación. Sesión 2, que es la selección de temáticas para el debate. Sección 3 es la estructura del debate y sus técnicas de discusión. Y por último, el 4, que es la aplicación del debate. El cupo es limitado, comunidad INPO, así es que no se lo pierdan, son 30 personas. Y quien lo está coordinando pues es la maestra Karina García Juárez, licenciado Javier Aarón Romero. Y bueno, pues
Esto fue todo por el día de hoy. En nombre del doctor Marco Antonio, les mandamos un gran saludo y muchísimas gracias, Gerardo, de nueva cuenta. Y bueno, pues no se pierda nuestro programa todos los viernes en punto de las 4 de la tarde. Esto es Derecho y Humanidad.